Santa Lucía se revisaron 5 expedientes, 2 de ellos sí tenían proyectos más grandes, otros eran más pequeños, eran algunas recomendaciones en cada uno. En otros se pidió más información porque no estaba muy completa la información. Y nada más actualización en el grupo de trabajo de análisis, trabajo legislativo. No hemos tenido mucho movimiento. Si se fijan, el 12 de junio teníamos 272 iniciativas y el 27 de junio seguimos teniendo 272. Ahorita el Congreso pues está en receso y hasta septiembre va a reactivar sus asambleas, pero estamos aprovechando este periodo para avanzar en el análisis de todas estas que iniciamos este grupo de trabajo. Entonces, a continuación pues vamos a presentar el currículum o la hoja de vida, como bien dice, de nuestro invitado, el arquitecto Helios Albarte Olaya. Es bastante extenso como extensa su experiencia sobre los padres fundadores del urbanismo aquí en Monterrey. Formación académica: arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Nuevo León, arquitecto urbanista por el Instituto Internacional Superior de Urbanismo aplicado en Bruselas, Bélgica. La experiencia profesional muy vasta. Sus áreas de especialización son la planeación urbana, municipal y conurbada, diseño de ciudades nuevas, diseño de fraccionamientos y conjuntos urbanos, diseño de sistemas e intersecciones viales. Ha sido subjefe del Departamento del Plan Regulador de Monterrey en los municipios de Monterrey y los municipios vecinos de 1963 a 1966, participando en la elaboración del Plan Director de la Subregión Monterrey, todo un clásico. Director de Proyecto de la Dirección de Obras Públicas de Monterrey del 67 al 69, director de Planificación del Gobierno del Estado de Nuevo León del 79 al 85, asesor de la Secretaría de Obras Públicas y de Transporte del Gobierno del Estado de Nuevo León del 86 al 89, subsecretario de Desarrollo Regional y Urbano del Gobierno del Estado de 1997 a 2003, ha sido investigador en el Programa de Desarrollo Urbano Rural Integral del Noreste, DURIN, del Centro de Investigaciones Urbanísticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, traductor de El Nuevo Urbanismo, obra fundamental de Gastón Bardet, editada y publicada por la Autónoma de Nuevo León, profesor de la materia de urbanismo en las facultades de arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León y en la Universidad Regiomontana, profesor visitante de la Facultad de Arquitectura de la UDEM, de Ingeniería Civil de la Universidad Juárez de Durango, profesor en el curso por un urbanismo integral, humanista y sustentable de la Ciudad de Urbanismo Región Monterrey Surmac, así como múltiples conferencias sobre urbanismo. La experiencia en el sector social y privado: ha colaborado en el Plan General de Desarrollo Urbano de la Ciudad Mixtas en Monterrey, colaborado en el Plan Maestro de Desarrollo Urbano de Ciudad Satélite Saltillo, colaboración en los condicionantes para el diseño de Nueva Castilla. Ha sido director de diferentes planes maestros como el de Desarrollo Urbano de Ciudad Solidaridad, el de Desarrollo Urbano de Ciudad de Ramadero en Saltillo, Desarrollo Urbano de Ciudad Nazas en Torreón, Desarrollo Urbano de Valle Oriente en Monterrey, de Desarrollo Urbano del Centro Urbano Norte en General Escobedo, de Desarrollo Urbano de Ciudad Industrial María del Carmen en La Habana, Cuba. Ha trabajado en planos municipales y de centros de población de Allende, Ciénega de Flores, Ciudad Linaritos y proyectos viales diversos en Nuevo León. Entre sus publicaciones y conferencias está la traducción de El Nuevo Urbanismo, obra fundamental de Gastón Bardet, editada y publicada por la Autónoma de Nuevo León. La importancia de la arquitectura en México, ensayo de ingreso a la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Monterrey. Ha sido recipiente recientemente del Trofeo Regio, UANL, El Urbanismo en Monterrey, en proceso de edición. 5 ediciones oficiales de los estudios y planes de desarrollo urbano elaborados en el sector público y privado. Es miembro de la Sociedad de Urbanismo Región Monterrey Surmac desde 1983, emérito de la Academia Nacional de Arquitectura capítulo Monterrey, recipiente del Trofeo Regio en el área urbanismo UANL y del American Planning Society APA de Estados Unidos. Pues sin más preámbulo, le damos la bienvenida al arquitecto Helios Albarte para su plática de recomendaciones del Plan Metropolitano 2000-2021, desarrollo urbano de la zona conurbada de Monterrey. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Como ustedes pueden ver, yo he tenido bastantes oportunidades para equivocarme. De manera que hoy voy a tratar de platicar con ustedes sobre algunas cosas importantes del Plan Metropolitano que se hizo hace 22 años.
agradezco mucho su presencia y la invitación, desde luego, de su hermano. Lo que comentaré no se referirá a una metodología empleada, sino a lo positivo y negativo del plan metropolitano. Esto sobre todo ante la complejidad de lo que se nos avecina, tanto para el área metropolitana como para el Estado, me hace pensar en lo siguiente. Esto puede implicar una opinión de ustedes también, desde luego, pues estamos en una sociedad de urbanismo. Yo entiendo que ustedes están capacitados para opinar sobre lo que vamos a platicar, ¿verdad? Desde hace más de medio siglo se han elaborado en Nuevo León más de 50 planes de desarrollo urbano, como estatales, metropolitanos, municipales, parciales, centros de población, polígonos de actuación, etc. Algunos de estos han sido aprobados como marca la ley, pero otros se han quedado en meras firmas de papeles y su aplicación ha sido nula totalmente. Nula. La aplicación de los planes ha sido nula preferentemente. Se parte de la idea de que los planes de desarrollo urbano se elaboran con el fin de aplicarlos y dirigir, al menos orientar lo mejor posible las acciones para el desarrollo de tal o cual ciudad, municipio, etc. La realidad es que la mayoría de los planes elaborados hasta hoy, por no decir que todos, han quedado solo como meros requisitos cumplidos de la ley. Las razones de su no aplicación requieren un análisis que puede resultar de orden político, de orden económico, de orden social, de la participación de la gente, del gusto por la gente, tal o cual proyecto o plan, etc. O combinación de estas posibilidades. La verdad es que hemos estado invirtiendo dinero público durante muchos años en estos trabajos que no se han aprovechado para nada. Más de 50 planes elaborados significa un gran esfuerzo profesional y económico hecho con recursos públicos por las autoridades, por las comunidades o incluso por empresas que han participado. Este esfuerzo, sin embargo, ha quedado desaprovechado, insisto. Si los planes se deben aplicar y ser útiles a la sociedad, esto obliga a mejorar la forma de hacerlos, replanteando leyes. Yo sé que hay leyes actualmente que hacen imposible la aplicación tal o cual está. Hay que mejorar, menciono, el replanteo de las leyes, procedimientos, capacitaciones. También hay un problema de capacitación de aquel que participa en la dictaminación, vamos a decirlo, bien o mal, de un plan. Se reconoce que la parte urbana de los municipios cambia frecuentemente y con mucha rapidez. Esto no facilita que un plan se aplique, ¿verdad? Sin embargo, hay que recordar que esos cambios que de repente pueden venir al aplicar los planes tienen que ser también apropiados a los fines con los cuales se planeó esa parte de la ciudad. Entonces, estas palabras que no implican realmente directamente con el Plan Metropolitano 2021, sí las he querido comentar porque me parece que es importantísimo
si vamos a actualizar o a planear cómo vamos a desarrollar esta ciudad en el futuro, pues todo esto queda pendiente. Hay que reconocer que en este sentido sí hemos estado fallando. El Plan Metropolitano 2021, por lo tanto, se formuló entre los años 2001 y 2013. Fue publicado en el periódico oficial el 12 de septiembre del 2013, es decir, prácticamente al final de la administración gubernamental de ese entonces. Entonces, esa administración obviamente no participó en tratar de aplicarlo porque simplemente ya era la salida. Y el siguiente pues no tuvo interés en hacer algo que había hecho su predecesor. Tiene 22 años de elaborado, no habiendo surgido en ese lapso otro plan sobre el mismo tema que lo actualice o mejore, a pesar de la importancia y rapidez de los cambios que se están dando en este momento. Nos damos cuenta, estamos teniendo cambios en la región, en el mundo, en el país, etcétera, que tienen que estar en alguna forma considerados dentro de esta planeación, ¿no? o previstos, ¿no? La revisión del Plan 2021 me lleva a citar 10 temas que considero deben ser incluidos en su actualización. 1. La influencia de los contextos integrales de la nación y de la región. Esa es la influencia del contexto nacional y regional y mundial, diría yo, en muchos casos. Es importantísimo que esté valorado dentro del plan, porque sobre todo hoy en día que nos damos cuenta con la rapidez de las comunicaciones, el trabajo a distancia y todo ese tipo de situaciones que hoy en día nos pueden llevar a que estamos trabajando aquí, pero nuestro trabajo va a ir a 5 kilómetros de distancia o 10, etc. La influencia del contexto natural regional. Entonces, la parte natural exclusivamente debemos de tenerla bien prevista, porque tiene impacto en las ciudades, en la ciudad, tiene impacto en los recursos que requerimos para vivir. El estado de la contaminación del aire, del agua y del suelo, así como de los procedimientos racionales y sensatos para su eliminación. Aquí tenemos que ser bien claros en que no podemos meternos en proyectos de los que no sepamos realmente las posibilidades de realización que vamos a tener y de aprovechamiento. La estimación del futuro demográfico del área metropolitana y de sus municipios. El área metropolitana, obviamente, dentro de sus relaciones a nivel regional, mundial, etc., está sometido a muchas acciones que la pueden impulsar hacia un tipo de crecimiento poblacional acelerado o menor. Eso lo tenemos que valorar a la hora de estudiar este proyecto. Lo tenemos que valorar porque impacta directamente en los municipios que van a estar contenidos en el área metropolitana. Entonces, podemos decir que el área metropolitana va a tener, por decir algo, 6 millones de habitantes, incluyendo los municipios conurbanos, los municipios periféricos. Pero la distribución de esos 6 millones de habitantes no es homogénea. La distribución es diferencial. Hay municipios que van a crecer más que otros. Entonces todo eso lo tenemos que tener muy bien valorado en esta actualización del plan.
La sustentabilidad y la resiliencia municipal, que se refiere a la satisfacción de las necesidades públicas y también a las posibilidades de recuperar daños o situaciones no previstas. La planificación municipal diferenciada, que es a lo que me refería hace un momento. La planificación de la metrópoli y de sus municipios contenidos no puede ser homogénea de ninguna manera. Hay municipios que van a tener características funcionales muy distintas a los otros. Todo eso se tiene que valorar debidamente y transmitirse a los municipios que van a hacer sus planes municipales. Cuidado con eso. Los municipios no se pueden arrancar haciendo planecitos nomás así al puro fracaso. Tienen que hacerlos de acuerdo a los lineamientos o a las estrategias que se estén planteando a nivel metropolitano. Eso es lo que yo llamo la planificación diferenciada. La distribución equitativa, justa y segura de las áreas verdes o municipales. Este tema ha sido bien delicado hasta este momento y ha provocado pues errores garrafales en la planificación, porque la ley dice que pues por cada unidad de vivienda el desarrollador, el promotor, tiene que donar X porcentaje, creo que el 10% por unidad de vivienda, pero no especifica ni dónde, ni cómo, ni nada. Simplemente es un requisito a cumplir. Y eso ha traído aberraciones como que el área metropolitana que requieren estos habitantes de aquí se pone a 10 kilómetros de distancia o a 5 o 6, pero no en el lugar donde los habitantes la pueden aprovechar. Esto hay que corregirlo. En urbanismo, las cantidades son menos importantes que la ubicación. Eso recordémoslo siempre. Las cantidades son menos importantes que la ubicación. Podemos tener 5,000 escuelas, pero mal ubicadas, entonces el transporte se hace en una forma caótica. Hay que ubicar el equipamiento en su lugar adecuado. Y en este caso, al hablar de áreas verdes, eso es parte del equipamiento. Y para terminar, la peatonización, calidad ambiental y seguridad del centro de Monterrey es otro tema que también tenemos que cuidar muy delicadamente. El centro de Monterrey va a tener, desde luego, una densidad diferenciada a San Bernabé, por decirlo así. Una aclaración: el plan metropolitano nunca va a ser un instrumento administrativo para dictaminar solicitudes privadas o públicas de proyectos, como se ha hecho o se ha pretendido hacer en el pasado. Entonces resulta que el plan metropolitano me dice que sí puedo. No, señor, el plan metropolitano no es para eso. Los planes municipales apoyados en el plan metropolitano sí pueden hacer ese tipo de labor, ¿verdad? Pero el metropolitano no. Bueno, en esa forma yo pretendo señalar puntos, temas que me parecen torales pues en la planificación de la metrópoli de Monterrey. A continuación yo les quiero presentar unas imágenes del Plan Metropolitano
2021 que se hizo hace 22 años, algunas de las cuales se refieren a cuestiones, digamos, ecológicas, y otras ya se refieren a cuestiones más puntuales desde el punto de vista físico de la ciudad. Entonces, vemos la primera, por favor. Bueno, aquí sí me voy a centrar. Aquí en esta primera imagen vemos algo que se llamó zonas ambientales. Zonas ambientales que son 15 que los vemos en la columna de la izquierda, y luego vemos las características de cada una. Yo no voy a explicar el por qué se hizo este plan, este estudio, ¿verdad? Simplemente presento lo que se hizo, ¿verdad? Obviamente que esto se hizo con el fin de conocer la situación de esas zonas. Luego el siguiente, el número 2, cuadro 2, se refiere a que el medio construido impacta en el medio natural. La cultura de la población también, y todo eso finalmente da como resultado pues una ciudad en la cual tenemos que participar en su planeación. Entonces son temas interesantes si nos queremos clavar en ellos. El impacto económico de la química en el agro y la química en la industria tienen un impacto entre la población de las ciudades, y en particular, en este caso, del área metropolitana de Monterrey, que es el centro de Nuevo León. Bueno, esta la vamos a pasar, esta no. Pasamos a la siguiente. Bueno, en esta imagen vemos en cada una de las 5 sectores, vamos a decir sectores, en el que estaban ubicadas las plantas o las plantas que nos decían cuál era la contaminación de cada zona, ¿verdad? Ahí está la lista, y resulta que lo que es el noreste, o sea, el noreste, la planta del noreste, en materia de ozono, era la más alta. La más alta. ¿Por qué? Bueno, pues yo supongo que había toda una zona industrial en esa zona altamente contaminante, ¿verdad? En aquella época. La siguiente. Bueno, en este vemos cómo actuaban en los entornos. En la primera columna del lado izquierdo vemos cuál era el resultado de la contaminación en cada una de estas partes. Ahí vemos, por ejemplo, disminución de la capa, y luego la primera herramientas del efecto invernadero. ¿Sí? Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí en esta
lo interesante es que estamos diciendo que el área metropolitana de Monterrey tiene 3.200,000 habitantes. Bueno, estamos hablando de fines del siglo pasado, 3.200,000 habitantes. Y luego, en la misma columna se dice cuánta población tenía cada uno de los municipios componentes. Pero imaginémonos que ahora estamos hablando de más de 5 millones contra esa cantidad de 3 millones. Más adelante vamos a ver que en la ciudad había 700,000 automóviles. Entonces resulta que ahora esto se está multiplicando prácticamente casi por 3, con las mismas calles en el centro de la ciudad, en la parte central. Luego pasamos a la siguiente, por favor. Este plano es muy objetivo porque cada puntito rojo representa a 1,000 personas en cada puntito rojo representa 1,000 personas y luego un puntito negro que no se alcanza a ver para ustedes, pero que ahí está, representa a otras 1,000 personas agregadas de 5 o 6 años. Bueno, pasamos a la siguiente. Aquí en este cuadro se ve la importancia de las aprobaciones de solicitudes de fraccionamiento y cosas de esas. En el periodo de 1989 al 93, que es la parte de arriba, y después en el periodo del 94 al 99. Entonces resulta que en la primera parte las aprobaciones fueron notoriamente superiores a la segunda parte. ¿Por qué? En la segunda parte se refiere ya al periodo de crecimiento de la ciudad, donde ya la migración había disminuido notablemente. A partir de los años de 1960 al 80, la migración en el área metropolitana de Monterrey creció notablemente. Después hubo un cambio y empezó a disminuir. Y creo que ahí se refleja. Luego vamos a ver qué pasa en la siguiente. En este plano, en amarillo, aparecen las aprobaciones que se hicieron precisamente en el periodo de mayor población. Y en naranja aparecen las aprobaciones que se hicieron posteriormente. Entonces, cuantitativamente, las manchas amarillas son superiores a las manchas naranjas. Eso por una parte, pero por otra parte también se observa cómo el crecimiento del área metropolitana es hacia el norte-noreste. Hacia el poniente, el crecimiento es mucho menor. Entonces, hacia el oriente, hacia el norte-oriente, el crecimiento es muy importante, incluso hoy en día. Tiene mucho que ver algunas personas que me lo han comentado, creo que tienen razón. La pendiente del terreno va hacia allá, topográficamente todo el terreno del área metropolitana va hacia el oriente, y el agua también va hacia el oriente. Bueno.
La siguiente. Esta se refiere a terrenos baldíos en el interior del área metropolitana que había en ese entonces. Como ustedes pueden ver, en la parte noreste de Apodaca abundan los terrenos baldíos en el interior de La Mancha. Algo también en Guadalupe, al oriente. Sin embargo, en Cadereyta también se siente algo hacia el poniente. Pero de cualquier manera, en general, el crecimiento va hacia el nororiente, ¿no? En aquella época yo recuerdo que mucha gente decía, bueno, es que estos predios baldíos en el interior de la ciudad los podemos aprovechar para el crecimiento. Sin embargo, en ese momento esos predios tenían un valor tal que hacían poco menos que imposible aprovechar esas tierras para que la ciudad creciera. Eso se comentó en aquella época. Sin embargo, posteriormente nos hemos dado cuenta cómo realmente esos predios se han ocupado en años posteriores y se han convertido en terrenos urbanos. De todo esto podemos sacar lecciones para la actualización del plan actual. La siguiente. No, ese ya lo pasamos. Sí. Bueno, este ya lo comentamos. Lo ponemos aquí porque nos damos cuenta cómo han crecido los afores. Aquí está un especialista en cuestiones de afores y de transporte, que nos puede decir si en el caso de la avenida Constitución, la avenida Gonzalitos y la avenida Fidel Velázquez, las cifras esas se mantienen, desde luego que no, están multiplicadas de perdido por 2. Sin embargo, son los mismos espacios viales. Entonces, cuidado con eso. Estoy hablando nada más de los 3 principales, pero hay más calles que podemos analizar y contrastar con la situación actual. La siguiente. Bueno, esta es una prolongación de lo mismo. La siguiente. Aquí nada más estamos hablando del parque vehicular de aquella época, que era de 700,000 y feria vehículos, ¿verdad?, motorizados. Ahí está la cifra, abajo a la derecha. Hoy ¿cuántos tenemos? Más de 2 millones de vehículos. Y en el corazón de Monterrey tenemos las mismas calles, los mismos espacios viales. Aquí se plantea un problema realmente que tenemos que buscar su solución. La siguiente. Bueno, no se aprecia con mucha claridad, pero esta es la situación vial de aquel momento. Los arcos viales ya estaban construidos, que incluso salen del primer plan director que se hizo hace 50 años. Ahí se ven las calles principales, y bueno, desgraciadamente no se alcanza a prever, pero esto es el resultado de los movimientos viales de aquel entonces. El siguiente, pues, bueno, esta gráfica es muy sintomática porque nos dice que los grandes flujos todos iban hacia el centro.
hacia el centro de Monterrey. Entonces, ¿qué significa que desde entonces era una ciudad concentracionaria totalmente? Ahorita vamos a ver cómo el equipamiento escolar y el de salud también está concentrado por todo. La gente tiene que ir ahí. Y este es el movimiento resultante. La siguiente. Aquí en esta otra gráfica trata de expresar el desorden en el que se planteaba el transporte urbano. No se ve un orden en este juego de flechas, sino unos contra otros. Eso es algo que difícil de eliminar, pero hay que mejorar en el futuro. Hay que buscar el orden de los movimientos de la gente. Y la única forma de ordenar los movimientos del transporte colectivo es dirigirlos hacia las escuelas, hacia los centros de salud, hacia los centros de trabajo y hacia los centros de interés administrativo. Entonces, repito lo que ya dije hace rato, en urbanismo más vale la ubicación que la cantidad. Lo bien ubicado nos puede traer consigo un transporte colectivo mejor. Lo siguiente. Bueno, aquí en esta pues vemos que las fuentes de agua potable para el área metropolitana son las mismas que ahorita. Aquí está Cerro Prieto, el Cuchillo, de aquel lado. Pues no tenemos un indicador aquí, ¿no? Bueno, el Cerro Prieto, la Boca, el Cuchillo, Mina, son las mismas fuentes. Quizás los volúmenes que aportan en este momento son superiores, son diferentes, pero las fuentes son las mismas. El siguiente. Bueno, aquí ya empezamos. Simplemente esta es la estructura maestra de las líneas de agua de ese momento. Eso no puedo explicar nada más sobre esto. Simplemente es una imagen de la estructura de las líneas de agua de ese momento. Lo siguiente. Este es lo que se refiere al drenaje sanitario de ese momento también. Donde se ve un colector que va hacia el noreste, el más grande, el trazo más grande, ¿verdad? La siguiente. Este es lo eléctrico. Perdón. Bueno. Esa, ¿verdad? Bueno. Este es la de drenaje que ya comentamos. Lo siguiente. Este es el eléctrico, que también no creo que haya novedades en este momento. Yo no he analizado eso, pero ustedes sí lo pueden analizar. Entonces, esta es la estructura eléctrica maestra de aquel momento. La siguiente. Bueno. Este es el gas, creo. Gas. Sí, gas. ¿Vale? Bueno, en esta gráfica vemos como el equipamiento educativo superior. El equipamiento educativo superior. Aquí no están incluidas las escuelas primarias ni secundarias. Aquí está cuantificado por municipio, pero lo importante de este asunto es que este equipamiento educativo es el que llama al transporte. La correcta ubicación de estos equipamientos educativos y de salud y comerciales, etc., es lo que atrae el transporte. Entonces al pensar en transporte, tenemos que pensar
en cómo están bien o mal ubicadas los puntos atractivos para ese transporte. Entonces, esto frecuentemente nos olvidamos cuando hablamos del transporte, de los problemas que tiene el transporte. Nos olvidamos que realmente ese transporte tiene que ir a las escuelas primarias, como caso especial. Las escuelas primarias, en la mañana tiene que ir el niño, ¿verdad?, muchas veces acompañado de alguien de ahí de la casa. Luego tiene que regresar, ¿verdad?, y al día siguiente lo mismo, y así posteriormente. Bueno, eso significa que las banquetas deben ser anchas, porque el niño que va a primaria y a cursos de preprimaria, ese niño necesita seguridad y necesita una distancia razonable de su casa, no 2 kilómetros ni 3 kilómetros, ¿verdad? Se necesita que el niño transite con seguridad, aunque vaya acompañado por banquetas amplias. Entonces, en el caso de la salud pública, pasa la siguiente. En el caso de la salud pública es igual. La salud pública son movimientos más esporádicos en el tiempo, más retirados en el tiempo, pero son también movimientos constantes, ¿verdad?, que en los que cada equipamiento es como un imán para la población, igual que las escuelas. Entonces, hay que verlo así. Luego la siguiente, por favor. ¿Cuál es? Las áreas verdes. Bueno, aquí ya comenté al principio que el resultado de esto es que tenemos 3 metros cuadrados, .4 por habitante en este momento. Pero la ubicación no está considerada aquí, y la ubicación, si la analizamos, vamos a ver que tiene un problema que acabamos de comentar con las escuelas y los centros de salud. La ubicación es primordial. Las áreas verdes, los niños requieren también una recreación en el jardín, para que el niño vaya al columpio y al sub y baja. Necesitamos que esté cerca de la casa. Bueno, pues la siguiente. Bueno, este es un cuadro síntesis donde aparece todo, los equipamientos de educación, de salud, etc. La siguiente. Bueno, en esta gráfica vemos la concentración del equipamiento otra vez. Aquí es donde vemos que esta es también desde el punto de vista equipamiento, es una ciudad concentracionaria. Por eso el transporte tiene tantos problemas. Ahí va para todo eso. Esta es una síntesis de escuelas, de centros de salud, etc. La siguiente. Bueno, en ese momento la estructura urbana era esta, en ese momento. Aquí aparentemente vemos en morado pues la industria, en gris la vivienda, la vialidad también la vemos por ahí. Entonces, esta es una imagen de lo que había en ese momento según este trabajo. El siguiente. Bueno, entonces esto es interesante. Este cuadro representa la población que habrá en la zona conurbada. Eran 5 millones y feria, si mal no recuerdo, allá está. Pero resulta que al estimar la población se tomó en cuenta la posibilidad de que otras regiones o ciudades del estado absorbieran parte de la población
y entonces sería el cuadro siguiente, pasa a la siguiente por favor, que el resultado sería 4.500.000. Entonces, es una mera estimación, pero la primera un crecimiento tal como está, pero la segunda vamos a suponer que parte de la población se va a estas otras ciudades, por lo tanto el área metropolitana tendría que serían 4.500.000. Entonces, a grosso modo, esto es lo que se pensó y lo que se hizo, ¿verdad? Pero en este caso, yo creo en la renovación del plan metropolitano es sumamente importante esto, porque ahora más que nunca, pues están apareciendo otras ciudades en el norte del país, en el centro, que también absorben población. Todo eso hay que tomarlo en cuenta para estimar realmente cuál sería la población que tendremos a futuro. El siguiente. Bueno, en cada uno de los temas hay programas. Ustedes pueden, si consultan este documento que está aquí, en cada uno hay programas para vialidad, hay programas para educación, para centros de salud, para todo absolutamente. De manera que eso es congruente con el crecimiento que se pensó en aquella época para Monterrey. En este plano, áreas de crecimiento, pues son las manchas naranjas que vemos por ahí, donde acá por Apodaca está tomando los baldíos internos. Pasa a la siguiente. Bueno, también se hizo un estudio de los municipios periféricos. Aquí vemos cómo se asignó una cantidad de tierra desde Salinas Victoria, El Carmen, Hidalgo, Cadereyta por acá, Pesquería, ¿verdad? Entonces se previó eso. Hoy en día esto ya está hecho un enjambre de calles y de fraccionamientos por todos lados. Está bien complejo hacer algo así, limpio como esto. Esto es de hace 22 años, ¿verdad? Hoy en día hay que enfrentar ese problema que tenemos. Ya la metrópoli no se reduce a los 9 municipios que originalmente se pensaba. Hoy la metrópoli puede andar en 15 municipios. Eso se tiene que arreglar, dilucidar, ¿verdad? Hoy en día tenemos que tomar hasta Santiago, que está abajo, ¿verdad? Está al sur, Santiago. Entonces, el problema se ha complicado y la contaminación generada por todo ese desorden también está complicada. La siguiente. No. ¿Te fuiste para atrás? Ahí está. Bueno, aquí es lo mismo, pero son manchas esas son las zonas donde supuestamente podría haber algún crecimiento. La siguiente. Bueno, esta es la estructura vial que se propone en ese momento. Habría que compararla con la situación actual o con lo que se esté pensando en este momento. Yo sé que se está trabajando en eso. La siguiente. Esto ya viéndolo desde el punto de vista regional más abierto, pero eso mismo. La siguiente. Bueno, esto es este es para la precipitación del agua, para pluvial, ¿verdad? Que también se estudió. El siguiente. Y esta es la imagen objetivo, que es como la idea que se maneja en aquella época. Esta es la final, la que se buscó. Esta imagen, ¿verdad? Esta imagen fue la que se buscó.
Muy bien. Pero para lograr llegar a esta imagen, hay toda una serie de programas en este documento que tengo aquí que están detallados, están bastante detallados. Yo no sé si sean factibles o no en este momento, pero sí hay una serie de programas que tienen que ver con educación, con aspectos ecológicos, con creación de empleos, todo eso. Cosas que tenemos que revisar y tenemos que asegurarnos bien. Muy bien, pues eso es todo lo que les puedo comentar. Muchas gracias, arquitecto Arias. Pues supongo que hay muchas preguntas al respecto, ¿verdad? No sé quién. Cornelio Salvadarte, nos da mucho gusto escuchar tu participación y de nuevo identificar tu genialidad. Yo ahí quisiera nada más nos comentaras un poco, a la hora de hacer los planes, sobre todo los planes metropolitanos, ¿qué tanto se detectan las preferencias de la comunidad, los grupos? Hay algunos que prefieren, a unos les interesa y a otros no. Hay ciertos grupos sociales que no les interesa la contaminación, les interesa más la vivienda, a otros la seguridad. Entonces, ¿qué tanto se está incorporando esas, voy a llamar, preferencias sociales? Sí, pues no se está incorporando nada. Por eso precisamente al hablar de los problemas que veíamos, la participación comunitaria, la participación social, que puede estar derivada de una falta de presentación del funcionario público adecuada, ¿verdad? Una explicación de cómo y el por qué deben ser las cosas, pues no existe, y eso es importante, lo que usted dice, licenciado. Eso es uno de los factores que han estado fallando, creo yo. Y en esa misma dirección, a la hora de analizar los resultados, ¿qué tanto se analiza quién resultó beneficiado, quién resultó perjudicado y cuál es la diferencia? Bueno, es difícil medir qué tanto, ¿verdad? Porque cada municipio, cada región de la metrópoli es diferente y está sujeto a condiciones distintas. Entonces, lo importante es decir que sí, hay que valorar los errores que se pueden cometer, o bien los cambios que hay que hacerle al plan para que corresponda a lo que se necesita, a la población. Muchas veces, quiero ser franco en esto, muchas veces nosotros los planificadores nos equivocamos. Nosotros somos los que cometemos el error, hay que ser francos en ese sentido. La experiencia que yo tengo es que muchas veces el planificador se empecina con cierta cosa, quizá porque al presidente municipal, al gobernante, le gusta por ese lado el asunto. Una última pregunta. Cuando se leyó tu biografía, se mencionaba que escribiste algo sobre Ciudad Solidaridad. Sí. Y a mí yo tengo una experiencia importante porque a mí me tocó participar en la promoción, la planeación, que era un ejido, luego se compró el ejido, se indemnizó a la gente, y luego se construyeron calles y avenidas grandes, parques. De alguna manera fue un ejemplo interesante de planeación urbana. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Bueno, así fue. A mí me tocó como urbanista privado hacer el plan maestro de Ciudad Solidaridad. Él lo diseñó. Sí, así es. Sí, pero sin embargo, en el transcurso del tiempo, bueno, ese plan se aprobó por la Comisión de Planificación del Estado. La Comisión de Planificación del Estado, que existía hace años, aprobó el plan.
Pero eso no valió para nada. A la hora de que el urbanizador privado dijo, no hombre, esos terrenos para qué los quieres de parques, mejor dámelos, yo hago vivienda, ahorita lo que se necesita es vivienda. Y entonces se trastocó todo el plan. Y eso con la contribución, y hablando en plata limpia, con la contribución del Estado, ¿verdad? Entonces yo no estoy de acuerdo con eso y lo pongo aquí, lo saco aquí para que todo el mundo lo sepa. Hoy en día las áreas verdes que se previeron para Ciudad Solidaridad en un 50 o 60% están convertidas en centros comerciales y en viviendas, ¿verdad? Entonces yo reconozco que en aquella época yo me excedí con las áreas verdes porque pensé que era necesario, si faltaban áreas verdes en la ciudad, pues que en este caso de un proyecto integral, pues que tuviera un poquito más allá de lo que marca la ley, porque lo que marca la ley es lo mínimo, ¿verdad? Entonces, esa situación así fue. Buenos días a todos. Helios, muchas gracias por tu presentación. Quería en primer lugar agradecer también porque inspiraste a toda una generación de urbanistas, entre ellos Mari Carmen Elosúa, la de La Voz y otros tantos más. Y creo que se ha seguido esa situación, tan es así que bueno, ahora ya hay una carrera en el TEC de Monterrey de urbanismo y bueno, cada vez somos más. Antes se encontraban poquitos despachos de urbanistas y ahora cada vez somos más. Entonces, reconocemos tu experiencia y como dice Sócrates, tu genialidad en lo que ha sido la contribución que has hecho para Nuevo León. Yo quiero hacer un comentario y quiero hacer una pregunta para conocer tu opinión. El comentario es efectivamente, creo que es una de las ciudades más planeadas. Este es un gran esfuerzo que se hizo entre Oscar Bulnes, entre tu persona, este plan metropolitano. Luego me tocó a mí hacer el análisis estratégico de desarrollo de Monterrey también, a través del TEC de Monterrey, cuando después ocupé una posición con Natividad González Parás. Y se ha hecho muchas cosas, se ha planeado mucho, pero creo que en la comunidad como que el egoísmo urbano y como que opera más el tema de la cartera, ¿no? Del centavo, más que el tema de respetar la cuestión de la planeación. O sea, aunque el funcionario quiera respetar la planeación, de pronto ni el ciudadano, ni el desarrollador, ni otros, o sea, andan buscándole la manera a la cuestión legal para sacarle la vuelta y no respetar lo que hay ahí. Y bueno, la pregunta en específico es, ya viene el Mundial. Hemos visto que pues por ahí está una Secretaría de la Movilidad. Hemos visto que uno de los problemas muy graves que comentó también ahorita el señor Sócrates Rizo es la movilidad. Y también conocemos que había planes de movilidad importantes de hacer metros. En la época también de Natividad hicimos el metro hacia la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ahí sí se cumplió y se conectó hacia esta universidad de 10,000 estudiantes, que ahora tiene creo que 20,000. Y bueno, se pensó hacer como 6 líneas. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es tu opinión específicamente de la línea de Constitución, de la línea de Morones que está pues a desnivel, que está ahí, que la vez pasada venía con mi mamá y yo me decía, mamá, mira, estamos entre una que hizo Garzaponce que parece un gusanito y otra que está ya muy alta y estamos como en un hoyo ahí en Constitución con una sección muy apenas. Pues sí da lástima, sobre todo porque viene el Mundial y en lugar de decir, viene el Mundial, voy a tener una fiesta, voy a terminar eso, se dice a lo mejor lo contrario, pero quiero conocer tu opinión como urbanista. ¿Qué opinas de este tema de la movilidad? Que ya lo dices bien, pues ya estamos hablando de 2.1 millones de carros y la ciudad es la misma, ¿no? Se requiere sí el metro. Gracias. Bueno, en realidad no, ¿tu pregunta fue la última o la primera? No, la última. ¿Eh? La primera fue comentario, la última. Tu opinión sí. Con relación a la movilidad en Monterrey, específicamente a las líneas del metro, Bueno, de la pues, fallida Secretaría de Movilidad. Poco te puedo decir porque la verdad es que no las he analizado. Lo único que te puedo decir es que sí analicé conjuntamente con otros amigos
amigos la línea que querían hacer, la ampliación que querían hacer ahí en Morro Prieto. Y estuvimos en una reunión con el secretario de Desarrollo Urbano y de Obras Públicas y se lo comentamos por escrito. Esa línea se borró. ¿Esa línea qué? Se borró. Esa línea, la ampliación de esa calle. Se borró. Sí, ya, sí. ¿Y Constitución? Se eliminó. Sí. Lo demás, la preparación para el Mundial de Fútbol, etcétera, la verdad es que no soy la persona adecuada para opinar sobre eso, si el avance es correcto o no. Aparentemente he escuchado opiniones de que todo va muy despacio y que no vamos a salir, pero esas son opiniones que se vierten por ahí. Pero esa línea por Constitución, ¿te parece bien la ubicación, la elevación? La línea de Constitución, yo he sabido de alguien que pretendió hacer un estudio para comunicar San Pedro con el aeropuerto. Y en cierto modo es esa línea, aprovechando las vías del tren existentes y provocando una regularización en las horas que se podían usar industrialmente esas vías, ¿verdad? Como se han usado hasta hoy. O sea, ese tipo de manejos se estuvo analizando, pero creo que se desechó este proyecto que está en construcción actualmente, pues no sé, poco puedo decir sobre él, nomás veo que como que van despacio las personas. Gracias. Sobre lo que me preguntas, bueno, pues no sé si te contesté, pero esto es lo que puedo decir. Gracias. Con mucho gusto, gracias. Helios, gracias. Decías que se han hecho más de 50 planes, ¿no? En sus diferentes modalidades. Quisiera si nos pudieras dar tu opinión sobre algunos aspectos que tienen que ver con la implementación o acciones muy específicas de lo que está previsto en los planes. Y me quiero referir, por ejemplo, hace 100 años, cuando el país o la federación empezó a planear las carreteras en el país, pues estableció un derecho de vía de 40 metros y se implementó tanto para carreteras federales como estatales. Y en su momento se implementaron los derechos de vía modificando y moviendo las cercas y todo el mundo hasta la fecha las respeta. En el caso nuestro, yo recuerdo, Helios, en el plan del 88, que se previó, me quiero referir específicamente como ejemplo, en la zona del Huajuco se estableció en el plan. Originalmente, bueno, la carretera tiene 40 metros, que viene allá de los años 30, derecho de vía, y se estableció en el plan del 88 que fuera 64 metros la carretera, que el antiguo camino vía Santiago fuera de 30 metros y que el acueducto también fuera de 30 metros, con lo cual, desde el punto de vista del plan, pues creo que resolvía muy bien ese baño. En fin, el espacio para la densidad pues podía haber sido suficiente con esas tres vialidades y bueno, faltaban todas las transversales, etcétera, pero fundamentalmente las de penetración se ve que eran suficientes. Sin embargo, por diversas circunstancias pasamos de que en esa época pues que fue muy rápido, era potestad del Estado, ¿no? Ver eso, pero muy rápido luego cambió a los municipios. El hecho es que en la carretera los 64 metros casi no se tienen, no hay respeto, nunca se movieron las cercas, es a lo que me refiero, nunca se estableció de manera formal ese derecho de vía, sino quedó supeditado a que cada quien que iba pidiendo un permiso le fijaban el lineamiento, pero eso fue muy inconsistente en el tiempo. Hoy encuentra uno que en muchas partes son los mismos 40 metros de antaño, ¿no? de hace 100 años.
El camino a Vía Santiago de 30 metros, pues todos sabemos que está estrangulado, en algunas partes está respetado, en otras es de 8, de 12, en fin. El acueducto es algo parecido, ¿no? Entonces, alguna vez surgió una iniciativa que no prosperó en el sentido de que los planes causaran ejecutoria en el momento que se decretaban para efectos del espacio vial o del espacio para la movilidad, pero no prosperó en el Congreso. Fue una idea que por ahí, digamos, empujamos, porque el tema de fondo finalmente es prever el espacio oportunamente, ¿no? Como bien sabes, la planeación, digamos, es gratis, no cuesta si la hacemos en su tiempo, pero luego abrir derechos de vía en zonas ya desarrolladas se vuelve muy complejo. Entonces, ahí está, digamos, la parte fundamental de la planeación, prever el espacio oportunamente antes de que se dé el crecimiento. Entonces, que nos des tu opinión, cómo, ya, pues como dijiste bien, los errores ya los cometimos, pero cómo pudiéramos implementar por lo menos en los planes lo que tiene que ver con el espacio para la movilidad, que luego es el más complejo de recuperar. Que nos des tu opinión al respecto. Sí, bueno, tenemos la experiencia aquí en Nuevo León de que el decreto, lo que es jurídicamente un decreto, aquí los abogados Ahora que quieras, saben mucho de esto. Una cosa es que a nivel de este documento o un documento parecido a este se diga que tal calle debe tener 64 metros de derecho de paso, y ahí queda, y se dice, ¿sabes qué? El que no lo haga, lo vamos a... y ahí queda el asunto. Pero otra cosa es que se haga un decreto sobre esa calle, ¿verdad? Y que se analice conjuntamente con todos los propietarios, ¿verdad? Como se hizo cuando hicimos la nueva línea al aeropuerto. Yo participé en eso y me di cuenta lo que era realmente un decreto y discutir con los dueños de la tierra, ¿verdad? Al que le tocaba ceder, pues no sé, 5,000 metros, etcétera, ¿verdad? Y llegar a un convencimiento y finalmente hacer la obra. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Hay que decretar jurídicamente las cosas, pero al decretarlas hay que tomar en cuenta a los dueños de la tierra. Eso es lo que yo pienso. Sí, señor. Oye, yo soy invitado, pero tengo una pregunta. Acabamos de estar mi esposa y un congreso de ciudades inteligentes en Puebla. Sí. Y presentaron muchas tecnologías y muchos avances en todos sentidos para modernizar las ciudades. Pero me llamó la atención un tema que trataron de la Procuraduría de los Derechos de Uso de Suelo. Nada más hay un estado que tiene eso, y Mérida o Yucatán están haciendo el esfuerzo por tener una Procuraduría. Y te sorprenderías que el único estado que la tiene ahora formal es el estado de Guerrero, porque en Guerrero hay mucho conflicto a la hora del uso de la tierra entre turismo y todos los tipos de las concentraciones de gente, ¿no? Yo pregunté sobre Nuevo León si había una Procuraduría y me dijeron no, nada más esos dos estados están haciendo esfuerzos por tener una Procuraduría de Derechos de Uso del Suelo. ¿Qué se ve en ese sentido? Pues no. Ahorita dijiste de aspectos jurídicos, ¿no? Sí. Me imagino que detrás de todos estos decretos, todas estas reglas, debe haber algún soporte. Lo que sucede aquí en Nuevo León, hay una ley que se llama la Ley de Desarrollo Urbano, que dice que lo que está en esa ley es obligatorio, ¿verdad? Pero hasta ahí, cuando se comete un error, porque hay que reconocer que los funcionarios hemos cometido errores, ¿verdad? Cuando se comete un error, pues hay que reconocerlo y darle para atrás y buscar la forma de solucionar el problema. Yo creo que mucho tiene que ver con la actitud de los funcionarios y de los particulares también, porque muchas veces el particular no acepta ciertas posiciones caprichosamente, ¿verdad?
Entonces, el particular debe de entender también que la visión del funcionario va más allá de su predio, sino la visión es del conjunto de la ciudad posiblemente o del sector. Entonces, cuando el funcionario no es capaz de transmitir esas ideas de cuál es realmente su responsabilidad y el por qué piensa así, cuando no es capaz de explicar eso, también se comete un error. El particular tiene derecho a escuchar y a entender, o discutir o no entender lo que dice el funcionario. Si eso no se da, bueno, pues es algo que en otras partes del mundo sí se da. Me imagino que esa ley se está actualizando. Sí, sí. De hecho es una ley que tiene algunos errores. Yo como arquitecto lo pienso, no como abogado. No sé qué piensan los abogados, pero hay varias cosas en la ley que nomás no. Concretamente en las áreas públicas, áreas verdes, etcétera, y en el equipamiento y en las densidades también. Hay muchos asegúnes ahí que muy discutibles. Arquitecto, muy interesante su exposición y aprovechando su experiencia, mi pregunta es muy concreta. No hay duda que la zona metropolitana pues hemos crecido muy desordenadamente, que se están intentando hacer de alguna manera esos reordenamientos. Lo vemos en los circuitos estos que se han quedado que en el TEC, en el centro, etcétera. Pero ¿cuál sería su opinión de por dónde empezar realmente a reordenar? Yo veo que cuando se intenta hacer los cambios para crecer verticalmente, pues con lo primero que nos topamos es con que las tuberías de agua y drenaje pues no dan. Entonces, desde su experiencia, ¿por dónde deberíamos empezar? Y si SUNMAC pudiera hacer alguna aportación al gobierno. Gracias. Sí, bueno, yo creo que por donde hay que empezar es por replantear el plan metropolitano y también los planes municipales van a ir un poquito a la par, pero con mucho contacto entre ellos, ¿verdad? Porque el plan metropolitano va a soltar directrices sobre los municipales necesariamente. Entonces, si no empezamos con eso seriamente, nos vamos a tardar muchos años. Tenemos que empezar a planear entre... Sí. Muy interesante, arquitecto. Yo creo que en primer lugar reconocer el esfuerzo que hicieron usted y un grupo de los primeros urbanistas que metieron a Nuevo León anticipadamente, mucho antes que muchos estados, en el trabajo de la planeación urbana. Desgraciadamente eso hace como rato que se nos olvidó, ¿sí? Aquí el asunto es, estamos hablando del plan metropolitano. Ese plan metropolitano es del 21, no hay otro después de ese. No, sepa, estamos hablando de que conocido, yo no sé si esté algún otro ahí que se esté conociendo. No, aprobado. No hay otro aprobado. Desde el 20, desde esas fechas no tenemos. Perdón, sí. ¿Qué es lo que sucede? Son dos cosas. Una, el último plan, ustedes lo hicieron. En ese tiempo, todos los municipios contaron con un plan también, o un plan superior, que es estos, y todos los municipios tenían su plan también. Y al municipio que no tenía dinero, el Estado se lo obsequió, lo apoyó para que todos tuvieran su planeación. Eso se acabó, Si contáramos ahorita cuántos municipios tienen su plan, inclusive los periféricos no lo tienen. Son 51 incluyendo... O sea, no lo tienen, ¿sí? Entonces, tampoco hay ese. Entonces, tenemos varios problemas. Uno es que nuestra ley y nuestros planes no tienen dientes, ¿sí? Son buenos deseos.
pero no tienen dientes. Bueno, ¿y si no lo hago qué? Pues nada, pues no lo hiciste, ¿sí? Y no lo han hecho. Cada quien ha hecho lo que quiera. Yo he visto, a mí me tocó ver cambios en Ciudad Solidaridad, siendo yo regidora, hace no tanto tiempo, donde todavía se le estaban quitando áreas verdes y cambiándose vías para beneficiar a un desarrollador influyente, llevándose de encuentro a la población. No hace mucho tiempo de eso, sí, o sea, se siguen moviendo porque no, nuestras leyes y nuestros planes no tienen dientes, no pasa nada si lo dejas de hacer. Lo dos, que se necesitan de los planeadores, buenos planificadores urbanos, pero también eso se hace, ese trabajo se hace entre varios. Uno es el equipo de planeadores y el otro es el equipo de los operadores, los que hacen las cosas. Y bien decía don Alfonso Martínez Domínguez, en ese arte la negociación y la conciliación son indispensables. Si no se juntan la buena planeación con un buen equipo jurídico y con buenos negociadores, que sean gobernantes que le entiendan a la negociación y a la conciliación, estamos perdidos. Y ese es el resultado de lo que tenemos ahorita. Que el último plan que vi muy terminado fue el de Natividad. Lo hizo un distinguido miembro de la SURMAC, Juan Ignacio. Un alcalde dijo que no, luego otro alcalde dijo que no, y al siguiente gobernador no le interesó seguirle. Todo un trabajo, tiempo, dinero, esfuerzo tirado a la basura, y se volvió a olvidar hasta ahora que nuevamente se hace planeación, sí, pero no se hace ni conciliación ni negociación. O sea, mientras no logremos terminar eso, nuestro último gran ejemplo es el que ustedes hicieron. Y ojalá y mientras eso no suceda, mientras no tengamos todo eso junto, pues yo creo que tendremos que esperar el próximo periodo de gobierno a ver si tenemos suerte. Muy bien, Carlota, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. De acuerdo, muy bien. Bueno, primero, Carlota, que bárbara, por ahí es. No soy Andrés, pero por ahí es, dice el dicho. Y yo creo que el hecho de que empiece a haber estas discusiones sobre los avances últimos, a pesar de que son de 22 años, es muy necesario abrir este proceso a los cuatro vientos, a las instituciones educativas, a seminarios diversos, a cursos, el que en las facultades se adopte, aunque esté con retrasos y modificaciones y todo, un semestre, vamos, de formación sobre la vida urbana, porque si no hay esto que tú comentas de una visión de las cosas y luego conciliaciones, negociaciones, etcétera, pues esto sigue siendo tierra de nadie. O sea, es un mundo bárbaro, salvaje, que ha llevado a la ciudad a ser una de las peores ciudades, yo creo que ahorita del mundo ya. El grado de contaminación es espantoso, no solamente lo que tenemos interno, sino lo que nos viene de Estados Unidos. Ayer llegó lo del Sahara también, arena, en fin, estamos expuestos a una realidad totalmente rebasada en planes, programas y demás. Entonces, yo pienso que la labor aquí de Priscila es vital, y su equipo, para ir abriendo estas discusiones y no quitar el dedo del renglón. O sea, yo insisto a los directivos de SURMAC ahora que debe de ser una línea permanente de trabajo y a su vez influencia en diferentes foros por parte de aquí hacia otras partes.
porque se supone que aquí está la crema innata que han venido tratando de hacer una ciudad digna y sustentable y demás. Bueno, pues, y ha habido errores, como dice el mismo Helios. Entonces, pues ha llegado la hora de afrontar el toro y atorarle, ¿verdad? De influenciar al Congreso, de influenciar al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, al mismo Poder Legislativo, ¿verdad? Pero no bajar la guardia. Yo nada más quisiera agregar otro punto. Si ya viene esta reestructuración como condición necesaria para defender la vida, pues aquí ya no vamos a poder estar defendiendo fundamentalmente los intereses de desarrolladores urbanos como fue en el pasado. Ahí están las consecuencias. De nada servían todos estos planes, programas y proyectos si nadie los respetaba, si nadie les ponía atención, si las autoridades eran parte del tinglado para apropiarse el suelo urbano. Y ahí están las consecuencias que ahora vivimos, que los camiones que luego traen ni siquiera caben en las calles, los edificios que se construyen están aventando excremento a través de las alcantarillas, etcétera, etcétera. Todo este desastre que tenemos, ¿verdad? Es de muerte, no de vida. Entonces yo sí quisiera plantear aquí, con la experiencia misma de Helios y de otras figuras que son vitales, sí quisiera yo que quedara la posibilidad de que ahora el elemento central es este sentido colectivo de respeto hacia una población ya prácticamente de 6 millones de habitantes, y que sea también sobre todo ello el respeto a la madre naturaleza. Porque si no ponemos atención a este tema que prácticamente luego nadie toma en cuenta, las consecuencias seguirán siendo desastrosas. Sí necesitamos intervenir, estimado Helios, el elemento naturaleza, el elemento madre naturaleza, de forma, veo que sí lo pusieron ustedes, pero yo pienso que ya ha llegado la hora de que esto debe ser mucho más radical, para que no se anden con ideas locas de que vamos a agarrarnos el río, cuando el río nos deja 1.300.000 millones de dólares, el río Santa Catarina, de servicios ambientales. ¿Y cuánto le pone el Estado? Ni un mísero peso. Entonces, si no vamos cambiando el discurso mismo para empezar la planeación de la vida, del respeto a la vida, ya no es el respeto al capital de fulano, sutano, mangano, sino que debe de estar subordinado ese capital a la vida de 6 millones de habitantes. No hay de otra. Entonces yo lo dejo aquí. Este interés por la naturaleza ya es fundamental, base de toda planeación. Aquí lo dejo. Mensajero del grupo, gracias. 3 cositas breves. Primero, Helios, felicitarte. De una u otra forma tú eres el decano de los urbanistas en Monterrey, o de los planeadores urbanos, o como le queramos llamar. Y me pareció muy valiente, muy claro, muy directa tu declaración inicial. Cuando dijiste ninguno de los planes ha servido. Te felicito por eso. Ojalá nosotros también nos atreviéramos a decirlo y lo pusiéramos en la perspectiva adecuada. Claro, sirven de orientación, sirven de norma general, pero no alcanzan el fin último, que es hacer una ciudad mejor. Repito, en ese sentido te felicito por tu claridad, ser tan valiente, tan directo, decir no han sido útiles. Ojalá los demás también lo seamos. Número 2, una idea general respecto a lo que debería tener cualquier nuevo plan metropolitano. En mi opinión, hay muchas cosas que seguramente tendrían que adaptarse, modificarse o replantearse respecto al de 2013, pero en mi opinión hay 3 que son fundamentales. Número 1, incorporar la perspectiva del cambio climático y todos sus fenómenos relacionados. En no estaba presente. Número 2, la economía. La economía de ese entonces todavía estaba basada en primer sector, transformación. Hoy somos una economía de servicios,
y eso implica cambios radicales. Y número 3, creo que somos una prueba viviente, la curva demográfica. La curva demográfica. En ese entonces todavía hablábamos del bono demográfico. Hoy estamos ya a puertas, en un tricito, de volvernos un país de viejos. Y por último, una propuesta para la sociedad urbanista. Una propuesta en 2 partes. Número 1, si la planeación tradicional no funciona, entonces tendríamos que pensar en dos vertientes posibles. Seguramente también imperfectas, pero lo voy a poner a la mesa con toda seriedad. Crear o ampliar un catálogo de delitos contra el desarrollo urbano. La Procuraduría de Desarrollo Urbano que existe en Jalisco. Sería un instrumento. Sería un instrumento, pero lo primero sería crear o ampliar un catálogo de delitos contra el desarrollo urbano. Y número 2, hipotéticamente, ¿qué pasa si dejamos de esperar que los planes de desarrollo metropolitanos o estatales o municipales sean el santo grial de la administración del desarrollo urbano? ¿Por qué no, comillas, abogados, perdónenme por lo que voy a decir, le sacamos la vueltecita y empezamos a regular con base en los reglamentos municipales? Si bajamos a los reglamentos municipales lo que está en la ley, en mi opinión sería una cosa extraordinaria. Y voy a mencionar 3 cosas nada más. Usos mixtos y alta densidad, ahí van 2. Directo a reglamentos. Número 3, progresividad del espacio público. Si los municipios aterrizan esas 3 cosas, aún sin tener planes de desarrollo urbano, aunque sea por comparación, tendríamos cosas extraordinarias. Les voy a poner un solo ejemplo bien chiquitito. En el área metropolitana hay un municipio que en sus reglamentos dice o limita la posibilidad de tener estacionamientos frente a los predios de forma continua. Que es algo muy sencillo, muy breve, muy elemental. Hasta donde yo sé, ningún otro municipio lo tiene. Pero eso le cambia la cara y la funcionalidad de las calles. Eso lo pueden hacer los municipios sin necesidad de un plan de desarrollo urbano, directo al reglamento. ¿Qué desaparecería? Automáticamente desaparecerían las gasolineras monstruosas en donde desaparecen las banquetas, desaparecían todos los comercios que no tienen banqueta al frente y que lo único que vemos son carros estacionados. Entonces, resumiendo, ellos, muchas felicidades. 2, no nos olvidemos de los 3 elementos fundamentales para los nuevos planes: cambio climático, el cambio en la economía, y 3, la curva de la edad, la parte demográfica, y la propuesta formal para la SORMAC, desarrollar la idea de crear o ampliar el catálogo de delitos urbanos contra el desarrollo urbano y empezar a regular más la administración del desarrollo urbano vía los reglamentos, más allá de los planes. Gracias. Él es el dueño. Voy a contestar. Ahí va ellos. Oye, Moisés, bueno, Moisés, muy interesantes tus opiniones sobre esto. Yo creo que hay que pensar, ¿verdad? Hay que meditar, ¿verdad? Hay que cruzar ideas, no nada más así.